¿Qué pasaría si te dijera que en el mismo instante en que los clavos atravesaban las manos de Jesús, el cielo no fue el único que reaccionó? Y si te revelara que más allá del polvo de la cruz, en una dimensión que el ojo humano no puede ver, dos de los ángeles más poderosos jamás creados estaban en posición, contemplando y custodiando algo que cambiaría el universo para siempre. Miguel, el guerrero del cielo; Uriel, la llama de Dios; y entre ellos, suspendido entre la tierra y la eternidad, el Hijo crucificado. La historia de la crucifixión la has escuchado decenas de veces. El madero, los clavos, los soldados, la multitud, el grito final. Pero esta vez no te hablaré desde la historia, sino desde el misterio, porque hay cosas que ocurrieron ese día que no se ven en los evangelios a simple vista. Ocurrieron en lo alto, ocurrieron en lo profundo, y desvelan una verdad tan poderosa que cuando la entiendas jamás volverás a ver a Jesús de la misma manera. Porque el cielo se oscureció a pleno mediodía. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el espíritu mientras su cuerpo moría? ¿Y por qué Miguel y Uriel se mantuvieron en silencio mientras su rey sangraba? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un relato, es una revelación. A los ojos de los hombres, la cruz era solo un espectáculo más de tortura romana. Un hombre ensangrentado entre criminales, un monte polvoriento, soldados apostados para contener a una multitud ruidosa y dividida. Algunos lloraban, otros se burlaban, pero todos veían lo mismo. Un cuerpo que se deshacía lentamente bajo el peso del dolor. Sin embargo, lo que la carne percibía no era la historia completa, porque en el mundo invisible se desarrollaba una operación espiritual sin precedentes. La escena más dolorosa de la tierra estaba siendo contemplada por las entidades más antiguas del cielo, y también por los ojos más oscuros del infierno. La Biblia declara que al mediodía el cielo se oscureció. No fue una nube pasajera ni un eclipse común. Fue una oscuridad absoluta, profunda, sobrenatural. El sol no fue tapado, fue silenciado, porque no era un fenómeno físico, era una señal espiritual. Algo estaba sucediendo más allá del velo, en esa dimensión donde la luz y la oscuridad no son fenómenos, sino presencias. Y allí, en ese plano que no se puede medir con relojes ni satélites, los cielos contenían la respiración. La batalla más antigua de todas se estaba por definir. Lucifer estaba presente. El antiguo querubín caído, el dragón que había sido expulsado del cielo, observaba desde su trono de sombras. Lo que no logró en el Edén, lo que no pudo alcanzar con tentaciones o amenazas, ahora parecía estar al alcance de su mano. El Hijo de Dios colgaba, sangraba, callaba. Desde la perspectiva del infierno, todo estaba saliendo como se había planeado, y sin embargo algo no encajaba. No había resistencia, no había milagros, no había fuego descendiendo del cielo, solo silencio. Y ese silencio era la señal de que algo se estaba gestando que el infierno no comprendía. Porque el verdadero poder no siempre se manifiesta con ruido. A veces se manifiesta con dominio y nadie domina más que aquel que podría destruir todo con un suspiro. Pero elige esperar. Fue entonces cuando en la esfera del espíritu dos presencias tomaron forma. No eran ángeles comunes, no eran mensajeros, eran custodios, uno a la derecha, otro a la izquierda. Miguel, el arcángel de guerra; Uriel, el portador de luz y misterios. No bajaron a luchar, no descendieron con trompetas ni gritos. Se mantuvieron en posición, firmes, silenciosos, atentos, no a la humanidad, no a los romanos, atentos al rey. Miguel brillaba con fuego antiguo. Su espada vibraba con los nombres de Dios. Uriel ardía como un sol blanco. Sus ojos eran revelación pura. No necesitaban palabras. Sabían lo que se aproximaba. Sabían que aunque Jesús parecía vencido, estaba en pleno control.
porque lo que parecía derrota era estrategia, lo que parecía caos era cumplimiento, y su silencio, lejos de ser debilidad, era la señal de un poder imposible de detener. En ese momento, los demonios comenzaron a retirarse. Las entidades espirituales que se habían congregado para festejar la muerte del Mesías comenzaron a retroceder sin entender por qué. Sentían que algo no estaba saliendo como lo imaginaron, porque el que colgaba en la cruz no luchaba, pero tampoco perdía. Estaba permitiendo, y eso era lo más aterrador de todo. Entonces ocurrió en medio del silencio entre un cielo ennegrecido y una tierra que temblaba sin explicación. Jesús gritó con voz desgarradora: «Eli, Eli, lama bactaní». No fue un grito de derrota, no fue una queja, fue una señal, una palabra dirigida no solo al Padre, sino a los cielos mismos. Fue un código espiritual que rompió el aire, traspasó las dimensiones y llegó directo a los que estaban posicionados en lo alto. Miguel lo entendió de inmediato. Su espada no se movió, pero su cuerpo se tensó como un león contenido. Uriel no habló, pero su luz se intensificó como si una antigua profecía estuviera activándose, porque ese clamor no era de un hombre que moría. Era la voz de un rey que incluso en su debilidad seguía mandando. Y lo que ordenó no fue un ataque, no fue venganza, fue protección. Guarden lo que es mío. Esa fue la instrucción, simple, profunda, irrefutable. Guardar lo que le pertenece. No solo su cuerpo, no solo su alma, sino el pacto que estaba sellando con sangre, porque en ese instante algo más estaba ocurriendo, un intercambio, un acto legal en el plano espiritual. Jesús estaba tomando los pecados de la humanidad, no como una carga simbólica, sino como una transacción real. El justo por los injustos, la pureza abrazando la corrupción, el Cordero convirtiéndose en sustituto. Miguel no fue enviado para atacar, fue enviado para custodiar, no con violencia, sino con autoridad. Estaba allí para que ningún demonio se entrometiera, para que ninguna voz del acusador pudiera invalidar el contrato. Porque lo que Jesús hacía no era solo sufrir, estaba firmando un pacto eterno, y ese pacto debía ser inquebrantable. El cielo lo había decretado, la sangre lo estaba sellando, y Miguel lo estaba defendiendo. Uriel, mientras tanto, no solo observaba, él también tenía una tarea: guardar el sentido eterno del sacrificio, porque Jesús no estaba muriendo en secreto, estaba revelando un misterio oculto desde antes de la fundación del mundo. Un misterio que los profetas anhelaron comprender, que los ángeles desearon mirar. Uriel portaba ese misterio, era su guardián, y en ese momento empezó a liberarlo, no al mundo visible, sino a las dimensiones del tiempo, al corazón de las generaciones por venir. Mientras la sangre caía al suelo, Uriel soltó un rayo de luz espiritual que viajaría a través de las eras. Un fuego revelador que abriría los ojos de Saulo en el camino a Damasco, que inspiraría los evangelios, que despertaría almas dormidas en lugares aún no nacidos. Él no hablaba, pero su fuego predicaba y su mensaje era uno. Lo que ocurre en este monte no es el fin. Es el principio de la mayor revelación que la humanidad ha recibido jamás. La orden había sido dada. Jesús, colgado del madero, estaba más activo que nunca. Sus labios sangraban, pero su voz en el espíritu comandaba. El infierno retrocedía sin entender por qué. Los cielos estaban en silencio reverente, porque el Hijo no necesitaba fuerza visible para conquistar. Bastaba una palabra, bastaba un susurro, bastaba una orden invisible para que todo el plan eterno de redención quedara sellado. Y cuando dijo, consumado es, no solo cerró una etapa, abrió el acceso. Y los ángeles, que por siglos habían guardado el lugar más sagrado del templo,
comprendieron que su función había llegado a su fin. La brecha ya no era necesaria. El velo, ese muro entre Dios y el hombre, había sido rasgado desde arriba hacia abajo. Jesús había entregado su espíritu. La tierra se sacudió. El velo del templo se rasgó en dos. Las rocas se partieron y los hombres en silencio contemplaron un cuerpo colgado entre dos criminales. Pero mientras todos veían la muerte en la superficie, en el mundo espiritual, algo completamente diferente estaba ocurriendo, porque el Hijo del Dios viviente no se desvaneció, no desapareció, descendió y lo hizo como un rey. Jesús entró en Seol, el lugar de los muertos, con una autoridad que no necesitaba ser anunciada con trompetas. No gritó, no demandó, no suplicó, simplemente entró, y el reino de las sombras tembló. Porque jamás un ser sin pecado había caminado por esas cavernas invisibles. Nunca la santidad pura había atravesado los umbrales de la muerte, cargando no su propia culpa, sino la de toda la humanidad. Seol no es el infierno que Hollywood ha pintado. En la comprensión hebrea era un lugar dividido, un lado de tormento para los malvados, otro de reposo para los justos, separados por un abismo imposible de cruzar. Allí estaban las almas que habían esperado generación tras generación, una promesa aún no cumplida. Abraham, Moisés, David, Isaías. Todos sabían que algo vendría, pero no sabían cuándo hasta que lo vieron. No entró solo. Miguel descendió con él. Uriel también, no para protegerlo, no para liberarlo, sino para presenciar lo que ningún ángel había presenciado jamás. La victoria desde adentro. Miguel no blandió su espada, no tenía a quien atacar. Estaba allí para testificar legalmente como general del cielo, que el acceso a la prisión de la muerte era ahora legítimo, que lo que Jesús hacía era justo, que el trono de las tinieblas no tenía poder para detenerlo. Uriel, por su parte, llevaba consigo los secretos sellados desde antes de la fundación del mundo. No eran palabras, eran realidades escritas en luz, y en cuanto Jesús puso pie en los reinos ocultos del Seol, Uriel desplegó el rollo eterno, un pergamino invisible que contenía las promesas cumplidas, los pactos activados, las profecías selladas con sangre. En ese instante, el eco del sacrificio comenzó a viajar no solo hacia el pasado, sino hacia el futuro. Como ondas en el tiempo, cada palabra cumplida despertó corazones dormidos. Las promesas se iluminaron en los ojos de los justos. Los que habían muerto en la fe ahora veían con claridad lo que tanto habían esperado. Los antiguos caídos, los gigantes encadenados por su rebelión, los demonios desterrados del cielo, sintieron el cambio en la atmósfera espiritual. El fuego del juicio se encendió no con palabras de condena, sino con la sola presencia del Cordero. Jesús caminaba por los pasillos del Seol, y eso precisamente era lo que venía a buscar. Las Escrituras ya lo habían anunciado. Abran las puertas eternas, y que entre el Rey de Gloria. Ahora, esa frase resonaba en los cimientos de la muerte, no como poesía, como autoridad. Jesús no pidió permiso, no presentó argumentos, solo habló una sola palabra a Abraham. Y las cadenas se quebraron, no porque se forzaran los cerrojos, sino porque el decreto eterno fue pronunciado desde dentro. Los portales del abismo se estremecieron, y Miguel con su espada en alto declaró ante el mundo invisible: «Esta transferencia es legal, nadie puede impedirlo». Uriel, con sus manos en alto, liberó la verdad que ilumina las edades. Y en ese instante, el mismo infierno supo que ya no tenía la victoria, porque aquel que había muerto ahora caminaba entre los muertos como el viviente, y lo hacía no para quedarse, sino para liberarlos. En el corazón mismo de Seol, donde las sombras parecían eternas y el aire cargado con siglos de lamentos, Jesús se detuvo. Frente a él, los portales del cautiverio no eran de hierro ni de piedra, sino de legalidad antigua.
puertas construidas por la rebelión, reforzadas por la mentira y custodiadas por la ignorancia espiritual de generaciones enteras. Eran las puertas del reino de la muerte, del miedo, de la separación, pero ahora estaban a punto de ceder. Jesús no llevaba espada, no levantó su voz, no mostró su gloria en forma visible, aún conservaba las marcas de los clavos, aún sangraba en el espíritu por la carga que eligió cargar, y sin embargo su sola presencia era más que suficiente. El Rey estaba allí, no como visitante, no como prisionero, como heredero legítimo, y en ese momento alzó su mano y las llaves aparecieron. No eran objetos físicos, no eran metálicas ni decoradas, eran llaves hechas de eternidad, forjadas en justicia, grabadas con el nombre de cada alma que había sido esclavizada por el pecado. Llaves que ningún demonio podía tocar, llaves que habían estado ocultas hasta que el Cordero, inmolado pero vivo, descendiera hasta ese lugar para reclamarlas. Miguel dio un paso adelante, no como atacante, sino como testigo del cielo. Él no fue enviado para luchar en ese instante porque no había batalla. La guerra ya había sido ganada en el Gólgota. Ahora solo quedaba ejecutar la victoria, y su presencia lo confirmaba. Todo lo que estaba ocurriendo era legal. No había fuerza espiritual capaz de refutar el acto. No había acusación que pudiera detener el decreto. Las almas que aguardaban serían liberadas, y el infierno no podía hacer nada al respecto. Uriel, mientras tanto, cumplía la parte más sagrada de su misión. En sus manos ardía un pergamino de fuego, un texto eterno con palabras vivas. Al desplegarlo, el Seol se iluminó con verdades que habían sido selladas desde el principio del tiempo. Las profecías cobraron sentido, las parábolas se volvieron realidad, las promesas dejaron de ser esperanza y se transformaron en cumplimiento. David lo vio y comprendió que su salmo no fue en vano. Isaías lo reconoció como el varón de dolores. Abraham, que había subido al monte con su hijo, ahora veía al verdadero Cordero. Las almas de los justos se pusieron en pie, no por sorpresa, sino por honor, porque aquel que descendió no era solo un libertador, era el cumplimiento de todas las Escrituras. Y entonces, en el silencio absoluto del inframundo, Jesús habló. 3 palabras, no más, no menos. Es hora de resucitar. Fue la sentencia que rompió el equilibrio de los siglos. No fue una petición, fue una orden. El momento había llegado. La autoridad había sido ejercida. La muerte ya no tenía dominio. Las puertas estaban abiertas, el precio había sido pagado en sangre pura y el contrato estaba sellado. El infierno no fue destruido con fuego, fue desarmado con obediencia. No fue derrotado con gritos, sino con silencio, no con ejército visible, sino con la determinación de un rey que decidió vencer desde dentro. Miguel bajó su espada, Uriel cerró el pergamino, el cielo se estremeció, la tierra se preparó y el tiempo mismo contuvo la respiración, porque el que había descendido ahora comenzaba a ascender. Muchos creen que la resurrección comenzó cuando la piedra fue removida del sepulcro, cuando las mujeres llegaron al amanecer y encontraron la tumba vacía. Pero esa fue solo la manifestación visible de una victoria que ya había sido conquistada en la oscuridad. Porque la resurrección no empezó con luz. Comenzó en el abismo, en el lugar donde el alma humana no tiene voz, donde los siglos se acumulan sin esperanza, donde la muerte presume de su poder. Allí, en lo más profundo del Seol, fue donde la vida encendió su llama. Jesús no salió huyendo de la muerte. No fue rescatado, no fue revivido por otro. Él mismo se levantó con las llaves en la mano, con los justos tras él, con Miguel a su derecha, y Uriel, iluminando el camino, el Hijo del Hombre, se alzó en medio del polvo espiritual como el primogénito de entre los muertos. No fue una ascensión silenciosa, fue una marcha triunfal.
Cada paso sacudía las estructuras invisibles del mundo espiritual. Cada mirada de los ángeles confirmaba lo que ya nadie podía negar. La muerte había perdido su aguijón. Las almas que por siglos habían aguardado la redención, ahora caminaban libres, sus cadenas ya no existían. Su silencio se convirtió en canto, porque aquel que descendió como cordero estaba resurgiendo como león. El león de la tribu de Judá, no con rugido de guerra, sino con la calma invencible de quien no necesita demostrar lo que ya posee. El poder no se proclamaba, se respiraba. Miguel avanzaba detrás del rey, no como escolta, sino como guardián del decreto. No había demonio que se atreviera a interceptar el paso. No había sombra que pudiera tocar su manto, porque cada paso del Cristo que volvía a la vida era seguido por la aprobación de todo el cielo. Su caminar no era apresurado ni desafiante, era firme, sereno, inquebrantable, y aunque el infierno se estremecía, no podía emitir juicio. El juicio ya había sido ejecutado y fue contra él. Uriel caminaba con el pergamino sellado, la misión cumplida, el misterio revelado. El velo rasgado en el templo era el reflejo físico de lo que él había sellado en lo invisible. Ya no hay más separación. El camino al lugar santísimo estaba abierto, no por esfuerzo humano, sino por gracia conquistada, no por mérito, sino por sangre. En el instante en que Jesús cruzó el umbral de la muerte hacia la vida, algo en la historia se rompió para siempre. El tiempo fue marcado, el calendario del alma se dividió. Todo lo anterior ahora tenía sentido, todo lo posterior ahora tenía esperanza. Porque el que murió también venció y lo hizo no escapando, sino tomando posesión desde adentro. Cuando 3 días después el cuerpo salió del sepulcro, ya nada podía detenerlo, porque la verdadera resurrección ya había ocurrido. No en la piedra removida, sino en las cadenas rotas, no en el sudario doblado, sino en los siglos de esclavitud que acababan de ser desmantelados desde su raíz. Y esa es la verdad que muchos aún no han comprendido. Jesús no solo venció la muerte, rediseñó el destino de todos los que creen, porque al salir del Seol no salió solo, salió con las llaves, salió con testigos y salió con una promesa encendida que donde Él estuvo, tú nunca estarás solo, que por donde Él descendió, tú jamás caerás sin esperanza, porque ahora hay un camino, y ese camino ya fue conquistado con su luz, con su sangre y con su victoria en las sombras. Tal vez tú también has pasado por momentos donde todo parece oscuro, donde los cielos se cierran, el cuerpo se debilita y el alma queda suspendida entre el dolor y el silencio. Tal vez has sentido que Dios calla, que las respuestas no llegan, que tu vida cuelga de una cruz invisible mientras el mundo te observa sin comprender. Pero si hay algo que la cruz nos enseñó, es esto, que el silencio de Dios no es abandono, es estrategia. Jesús en su hora más oscura no fue derrotado, fue obediente, no estaba desprotegido, estaba escoltado, no dejó de reinar, gobernó en silencio. Porque la autoridad espiritual no siempre se manifiesta en ruido, milagros o intervenciones espectaculares. A veces se manifiesta en una palabra que nadie escucha, pero que lo cambia todo en el espíritu. Guarda lo que es mío. Y esa palabra también es para ti en medio de tu batalla, en el momento donde no ves salida, cuando las fuerzas flaquean y parece que perdiste. Recuerda, el cielo no opera por lo que ves, sino por lo que Él ya dijo. Cuando todo parece perdido, Dios sigue ordenando a sus ángeles. Cuando tú solo ves ruina, Él está ejecutando redención. Cuando el infierno celebra, el reino avanza. Y cuando no oyes nada es porque el decreto ya fue sellado. Jesús no estuvo solo. Miguel estaba allí con espada desenfundada, no para atacar hombres, sino para proteger una transferencia,
Uriel estaba allí iluminando los misterios que Dios había guardado desde la eternidad, para que tú y yo pudiéramos comprender hoy que nada fue al azar. Cada gota de sangre, cada palabra dicha, cada segundo de sufrimiento fue parte de un plan perfecto que te incluye. Y si en tu vida hoy hay tinieblas, si el dolor ha sido largo, si la espera te desespera, quiero que lo escuches con el alma. No estás perdiendo, estás siendo sostenido. El mismo que descendió al Seoloridad está contigo. El mismo que tomó las llaves sin hacer ruido sigue abriendo puertas que el hombre no puede cerrar. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo en lo natural grite derrota, hay movimiento en el cielo. Jesús venció desde abajo, desde el punto más profundo, desde la oscuridad total. Y si Él conquistó la muerte desde adentro, ¿qué podrá hacer con tu proceso? ¿Qué no podrá restaurar en tu historia? Si la resurrección comenzó en lo invisible, entonces no necesitas ver para confiar. Solo necesitas recordar que Él sigue reinando incluso cuando sangra, que sigue ordenando incluso cuando calla y que sigue salvando incluso cuando todo parece terminado. Porque ese es el mensaje eterno de la cruz. No fue solo un sacrificio, fue una conquista, y no fue solo por Él, fue por ti. Así que levanta tu fe, guarda tu alma, sella tu espíritu con esta verdad. Hay ángeles asignados, hay órdenes activas, y hay una promesa que ya fue comprada con sangre. No estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Ahora dime tú, ¿cuál parte de esta revelación te estremeció más? ¿Fue la guerra invisible en el Calvario, el descenso de Jesús al Seolante en que tomó las llaves en silencio? Déjalo en los comentarios. Comparte esta revelación con alguien que esté atravesando su propio Gólgota. Y si esta verdad encendió algo en tu alma, suscríbete, porque lo que viene te mostrará que no hay sombra que pueda resistir a la luz del Rey que venció desde dentro.